seguramente nos ponemos reflexivos y nos ponemos serios un ratito, pero es necesario hablar de esto, de abusos en niños, en niñas. ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo estar con un ojo atento y una oreja atenta ante semejante situación que les puede estar pasando a nuestros menores? Está Vanessa Elías, nuestra amiga psicóloga, hoy presencial acá en Mendoza en el programa. ¿Cómo va, Vane? Hola, Vane, qué lindo tenerte, bienvenida. ¿Cómo va? Gracias. Qué linda. Te podemos tocar ahora. ¿Vieron? Estoy acá, soy real. Sos ¿no? real, sos de carne y hueso. Nos decían que, así en charlas de producción, que vos das fe de eso, que es una consulta muy frecuente en el consultorio esto. Es lamentablemente cada vez más frecuente. Pero también creo que tiene mucho que ver con los miedos que se instalan en las figuras parentales. Ajá. Que bueno, como justamente es un tema que fue tabú durante tantos años y de repente hoy empezó a tener cada vez mayor visibilidad, ¿no? Sí. Nos estamos permitiendo hablar de estas cosas que antes estaban completamente prohibidas, anuladas. Entonces, claro, mientras mayor visibilidad hay, más miedo también en las figuras parentales de poder entender, porque claro, hay infancias, si nosotras pensamos, no sé, en infancias de 11, 12 años, la comunicación es una, pero Sí. si pensamos en una infancia de 3 años, la comunicación es otra. Entonces ahí vienen un montón de consultas de mamás y papás que me dicen, pero ¿y esto es abuso? ¿O estará mintiendo? ¿O estará fantaseando? ¿O estará, no? Como... Y yo creo que es muy importante también dejar de tenerle miedo a la palabra. Es una palabra que es muy fuerte, ¿sí? Sí. Que la decimos y medio que nos da el sacudón. Sí. Pero hay que perderle el miedo. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de abuso. Entonces, poder identificarlos nos permite ordenar y reparar. No quiere decir que todo abuso tenga la misma magnitud y sea irreversible. Claro, ¿Sí? totalmente. Y también sucede, bueno, me consta por charlas, por amigas, amigos, que les pasa de, no sé si dejarlo ir. Esto Claro. de escuelas de verano, casas de amiguitos, porque yo No sé si- conozco a los padres. no conozco a los padres, que Está se para quede a esto dormir, habrá algún tío, o sea, empiezan a suceder tantas cuestiones o tantos cuestionamientos para adentro que Ahí. los padres dicen, ¿qué hago? Estadísticamente igual, supongo que Vanessa lo sabe, lo maneja mejor que yo, uno a veces tiene miedo de esas cosas, pero en general, lamentablemente, esas cosas se dan dentro de la familia más que fuera. Una vez se dice, no, el papá, el amigo, en general pasa Sí. dentro de la familia. Pero vos sentís que dejar a tu No, hijo obvio. toda la noche en la casa de otra persona que no Te conoces a genera los una padres, Sí. que se van a quedar a dormir, que dónde van a dormir, que van a estar dormidos y alguien puede entrar a la Como que habitación. la duda Son y un el miedo se montón de vuelven cosas. protagónicos, ¿no? Sí, lo que pasa también ahí es que es verdad que la estadística dice hay más casos dentro de la familia por una cuestión de acceso, pero justamente cuando vos dejás a dormir en otra casa, el acceso también está. O sea que si tenemos una persona abusadora ahí, Claro. va a ejercer ese abuso, lo mismo en un club. Por eso lo importante, sobre todo, es generarle confianza a la infancia. O sea, que la infancia no interprete que hizo algo mal. Hay cosas que yo enseño siempre. Vieron, yo les comenté que doy un taller de educación sexual integral para personas que crían, ¿no? Sí, Para sí, mamás sí. y papás. ¿Por qué? Porque esa es como la base. O sea, tenemos que saber cómo manejarnos en las distintas edades. Entonces, por un lado, siempre recibir la pregunta sin alterarnos, sin demostrar enojo, sin demostrar angustia. ¿Por qué? Porque la interpretación que tienen los niños, las niñas, es literal, no tienen metáfora. Entonces, si ven una reacción muy brusca en la mamá, por ejemplo, o el papá, que son Pueden sus sentir figuras de culpa, mayor sí. amor, claro, interpretan que algo hicieron mal. Claro. Entonces, tienden A a cerrar guardar la boca. silencio. También tenemos que tener en cuenta que del otro lado hubo una persona más grande que ejerce un abuso y que siempre dice no cuentes nada. Claro. Pero ojo, porque se da mucho, últimamente, entre las mismas infancias situaciones de abuso. Entonces, por ejemplo, en la consulta me dicen, un compañerito de la escuela, no, por ejemplo, le pidió que se bajara el pantalón y le mostrara y lo tocara. ¿Por qué? Porque seguramente ese niño ha vivido una situación así y la está replicando. ¿Cómo entonces actuamos cuando estamos frente a dos infancias? Claro. Porque no es lo mismo trabajar el abuso cuando del otro lado hay una persona mayor
que cuando está dentro de la escala de la infancia, Tal cual. ¿no? Entonces, esto es como, bueno, a ver, a las mamás, a los papás, no, primero y principal, no caotizarse, no entrar en esa conexión. Por supuesto que nos vamos a angustiar, Sí. ¿no? Puede ser, Vanessa, estaba pensando, puede ser que por el cambio de ritmo, digo, por los climas distintos que se dan en tiempo de vacaciones, chicos yendo a escuela de verano, se van de vacaciones con los papis, se van de días de descanso, pocos, muchos, no importa. Puede ser que en ese tiempo el chico esté más permeable a ser consultado y a que pueda contar si le está pasando algo. Está muy buena esta pregunta. Yo creo que en general, más que el chico, las personas adultas estamos más permeables, porque más salimos de ese caos, de la vorágine cotidiana, ¿no? Del Sí. ritmo cotidiano. Entonces, claro, relajamos y aparece esa posibilidad de diálogo diferente, porque también Claro. se percibe eso, que tenemos otra disponibilidad. Tal cual. ¿Viste? Por eso, lo fundamental es, a ver, es cosas a tener en cuenta para la gente que nos está mirando. Nunca contestar más de lo que se pregunta. Cuando la infancia nos pregunta algo, la respuesta es exacta y concisa en función de la pregunta. No le contesto de más. Yo eso lo digo siempre. Por ejemplo, no sé, si una nena te pregunta cómo nacen los bebés, te está preguntando cómo nacen, no cómo se hacen. No necesitas contarle todo, porque no está lista para toda la información, solamente está lista para saber cómo nacen. Claro, el lugar. Y lo Sí, sí, primero es preguntarle qué piensa ella, porque siempre hay un mito en la infancia. Entonces es muy importante conocer ese mito infantil para saber desde dónde estamos partiendo. sí. Bien, Claro, sí, bien. claro, Ajá. claro. Vale, las herramientas como informativas. Pienso en un nene, recién pusiste un caso también cuando es entre infancias el abuso. ¿Qué herramientas le podemos dar a un hijo o una hija como padres para poder, entre comillas, defenderse de situaciones? Vale decir, ser consciente de su cuerpo, qué cosas y quiénes pueden tocarlo, o sea, que es él mismo solamente, tocarse y qué está mal o qué bien. Esto puntual. Sí, bueno, eso, Anita, es fundamental. Por eso yo soy tan defensora de la educación sexual integral Sí, y sí, me sí. parece tan importante que entendamos que no es adoctrinamiento para nada, que son herramientas que se les está dando a los niños y a las niñas Claro. para que puedan estar alertas y no naturalizar ciertas situaciones. Ujú. Siempre todo empieza en casa, entonces hay costumbres que quizás en algunos hogares, algunas familias han sostenido a lo largo de los años, pero que es importante hoy cuestionarlas. Por ejemplo, darle un piquito al hijo, ¿no? Que no es, a ver, que se entienda, no estamos diciendo que sea algo tremendo, no es desde el juicio, pero lo que pasa es que si yo lo saludo con un piquito a mi hijo o a mi hija, la información que subyace es que está bien darle besos en la boca a personas más grandes. Claro. Entonces, La información que él puede tomar exacto. o interpretar. ¿Por qué? Complejo que es. Qué complejo tema. los mensajes que se pueden dar Sí. desde una cosa y quizá alguien lo Desde hace el un acto amor, de amor. Sí, Claro. pero de ahí también hablarlo, tiene digo. otra toma. Como Exacto. papá o mamá, poder hablarlo. Claro, pero además tenemos que partir de esto que es fundamental, que es, bueno, si en la infancia no hay metáfora, todo es literal. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Las costumbres que Claro, tenemos en el total. hogar, revisarlas, fijarnos, bueno, si pueden o no poner en riesgo en el afuera a la criatura. Después la otra es habilitar siempre la comunicación. Preguntarle cómo te fue, qué hiciste, ¿no? Por Claro. supuesto, esto de enseñar que el cuerpo, no solo el suyo, porque eso también yo lo marco siempre, porque muchas veces lo que pasa es que le enseñamos que tu cuerpo es tuyo y nadie te lo puede tocar, nadie te lo puede mirar, pero no le enseñamos que el cuerpo del otro también. Bien, claro. Entonces, hay ¿se entiende? En esta Sí, sí, sí. literalidad, El tuyo es tuyo, el del otro es el del del otro es del otro. otro, exacto. Claro. Que no es un juego, que nunca el juego implica una connotación sexual. Por supuesto que no usamos la palabra sexual con las infancias, pero digo, para las personas adultas que nos están escuchando, bueno, eso nunca es juego. Nada que implique tus partes íntimas, enseñarles cuáles son sus partes íntimas y yo siempre digo, bueno, extender un poco más, porque quizás, por ejemplo, la boca no la consideramos una parte íntima, pero a la Es muy infancia hay que decirle personal y que sí. privada, no tiene Claro, por qué ser usada lúdicamente. exacto. Entonces, bueno, esto no es juego, ¿sí? Después, no se juega con adultos. Los niños juegan entre niños y los adultos juegan entre adultos. No juegan los niños con adultos, a no ser de que sea con el papá que se fue a jugar a la pelota, ¿se entiende? Pero Sí. no voy a jugar con un adulto desconocido.
Esto también es importante. ¿Por qué? Porque el niño va a la plaza, juega con un montón de otros niños y niñas que no conoce. Claro. Y está bien. Total. Así tiene que ser. Total. Niños y niñas. Sí, Adultos sí, sí. no. Claro, imagino escuelas de verano tan populosas que por ahí esto que decís se puede dar y mucho, ¿no? Muchísimo. Se Sí, da sí, un montón. sí. En entrenadores, o sea, se da mucho en los clubes, ¿no? Entrenadores que abusan, bueno, eso, profesores o profesoras de escuela de verano, porque hay mucho acceso, muchas horas, y hay como un ambiente, un entorno en donde también hay una exposición del cuerpo, se cambian muchas veces en los baños de los clubes, ¿no? Sí, por suerte no son todos, pero son Claro, cosas que no son suceden, todos, bueno, decir. suceden y hay que estar alertas. ¿Cómo se puede, Pero- perdón, Majito, sí. cómo se puede hacer? Porque quizá el chico, si viene el papá o la mamá, le da mucha vergüenza o no se anima a contarle. ¿Cómo se puede llegar a lograr que ese chico termine contando si el papá ve que hay algo raro, que no nota que hay algo distinto en su hijo? ¿Cómo se puede llegar a que el chico se lo cuente a alguien? No sé si a un tío o a alguien que se lo pueda contar. Bueno, ahí es muy importante esa pregunta porque ahí hay varios caminos a tomar. Si vemos que no quiere hablar, la criatura no hay que presionar, porque si presionamos le generamos más angustia. Entonces, una de las cosas fundamentales es explicarle que cuando quiera hablar, yo voy a estar disponible para escucharlo. Lo que quiera contarme. Y que de ninguna manera me voy a enojar, que me puede contar lo que sea y no me voy a enojar y va a contar conmigo. Otra vía, por supuesto, y yo la recomiendo siempre, ustedes saben que no soy psicologista para nada, porque 1000 veces lo hemos hablado, pero en estos casos en particular, yo creo que es importante la consulta. ¿Por qué? Porque en la psicología infantil, como el espacio es lúdico, entonces el niño puede jugar, puede dibujar, puede en toda esa expresión, ¿sí? Artística, en donde sublima, podemos identificar si hubo algún tipo de abuso. Comportamientos también, a veces que veamos, Por si no nos supuesto. dice nada, pero lo vemos raro, ¿en qué tenemos que prestar atención? Sí, bueno, eso también es fundamental, Anita. A ver, todo lo que implica un retroceso evolutivo. Mi hija iba sola al baño, ahora se hace pis encima. Algo ahí. Mi hija dormía sola, ahora tiene terror, no quiere. Mi hija, esto es fundamental. Mi hija nunca tuvo problemas en la consulta con el pediatra, porque las infancias las llevamos al pediatra mucho más seguido de lo que va una persona adulta al Tal médico. cual. Sí, ¿Sí? Nunca tuvo problemas y ahora, si la quiere. pediatra la quiere revisar, grita, se desespera, no hay manera. Mi hija no quiere que la limpie o me dice que le duele. Por ejemplo, las hijas, las nenas y los nenes refieren muchas veces como ardor o dolor en la zona genital o la cola. Y a veces las mamás las revisan y no les encuentran nada. ¿Pero por qué? Porque en realidad es como una asociación a claro. Entonces, este tipo de cosas, no quiere que la bañe, no me permite meterla al baño. Hay un montón de indicadores. De repente era sociable y ahora está retraída, No quiere ir a algún socializa. lugar por ahí. Claro, se queda en un rincón. Siempre que hay un retroceso evolutivo de alguna manera o un cambio sustancial en la conducta. ¿Por qué digo sustancial? Porque, a ver, mamás, papás, no se asusten. Llamativo. Claro, además Claro. las criaturas son personas, tienen su Claro. carácter, sus días, cual. su tienen malos Por días, supuesto. ¿no? Entonces, no es algo así azaroso o que se dio casual, sino sostenido. Sí, sí. Y es importante, Vane, pensaba la comunicación con nuestros hijos, la comunicación previa, digamos, porque en ciertos lugares uno ya tiene que confiar, porque ellos van a estar solos. Ya uno los deja en la escuela de verano, los dejas en una casa de una amiguita, amiguito. Uno tiene que confiar, porque si no es retraerlo del mundo y encerrarlo en 4 paredes, cosas que no sucedería, no puede suceder. Entonces, digo, qué importante es confiar y si está bien o está mal, ciertas frases que de chicos nos han inculcado. Mi pregunta es, por ejemplo, no hables con desconocidos o no vayas sola al baño en un club o siempre anda con alguien. Digo, ¿son importantes estas frases o a veces esas frases nos permiten, nos coartan y no nos dejan vivir con libertad? ¿Qué tema, no? Bueno, claro, sí, es un re tema. Lo que pasa, yo considero que el problema no está en las frases, sino en cómo las tramitamos. O sea, darle esta información, estas pautas de conducta a nuestros hijos es una manera de resguardarlos y de cuidarlos. Lo que pasa es que lo fundamental es no transmitirlas desde el miedo, no inculcarles miedo, sino el cuidado. O sea, esta es mi manera también de darte herramientas para cuidarte. Por eso, para mí es fundamental
la comunicación en el hogar. Si nosotros aprendemos a hablar con nuestros hijos desde pequeños de todo, acorde a la edad, por supuesto, no vamos a Claro, no utilizar... acelerar. Sí. Claro, no vamos a utilizar palabras, lenguaje que además el niño no puede entender. Pero si aprendemos a comunicar lo que sea, que no haya tabúes, que cualquier cosa pueda ser charlada, conversada, explicada. Muchas veces las mamás y los papás en la vorágine del día a día cometemos el error de que nos hacen una pregunta y qué sé yo y contestamos como con el límite absoluto, ¿no? Bueno, no, de eso no se Terminante. habla, claro. O, no sé, preguntarle a tu papá. Muchas veces pasan esas cosas, ¿no? Sí. Como, no, me tomo 5 minutos, me siento, a ver, ¿de dónde sacaste esto? ¿Por qué tenés esa duda? ¿Entendés? ¿De dónde viene? Bueno, a ver, charlame. ¿Y vos qué pensás? Siempre, antes de dar una respuesta, hay que preguntarle qué piensa. Claro. ¿Qué pensás vos? A ver cuál es el mito infantil. Total. ¿Viste? Porque si Una, no- una duda que me recorre, una vez un padre me contó que se acababa de enterar que su hija, ya con más de 18 años, le había confesado, le acababa de pasar esto, que había sido abusado durante mucho tiempo por su tío. Tremenda conmoción en la familia. Yo pensaba ahí que hubo papás no permeables a entender las señales, o hubo un niño que fue tan amenazado, una niña en este caso tan amenazada, que no pudo contarlo nunca, hasta No. grande. Esto, Coco, qué buenísimo que haces esta pregunta. Yo les quiero decir a los papás y mamás que están escuchando que se corran de la culpa. No hay manera de realmente prever como personas adultas la amenaza de un abusador. El abuso ha estado tan naturalizado. Yo una vez dije algo re fuerte acá y mucha gente se movilizó, ¿no? Pero yo dije, bueno, a ver, cualquier varón sería un posible abusador y eso sonó como... No quiere decir que sean abusadores para nada. Lo que quiere decir es que en una cultura que tapó, naturalizó, invisibilizó y avaló el abuso durante Sí. tantos años, porque venimos de siglos, en donde de hecho, y no solo venimos de siglos, al día de hoy hay países alrededor del mundo en donde casan a niñas de 13, 14 años y más chiquitas con señores de 40, 50 años. Sí. Eso es avalar el abuso. Esto que está tan naturalizado, esto de lo que lamentablemente venimos todas las personas, porque nuestras ancestras se casaron, capaz no tu abuela, pero si vas más arriba, fue así. Entonces, era algo de lo que no se hablaba. Y de hecho, durante muchos años, hasta que, de hecho, hasta hace muy poco, cuando yo era muy joven, un par de meses atrás. Ayer. Ayer. Claro. Pasaba que la amenaza era no digas nada. Cállate porque la culpa va a ser tuya. Van a pensar que lo provocaste, vas a Exacto. pensar que... Entonces, no es culpa del papá y la mamá no ver que esto sucede, porque de hecho las personas adultas que cometen abusos son, como se decía recién, personas carismáticas, con acceso, en las que confiamos, ¿no? Que llegan a nuestra familia desde un lugar donde son hasta referentes muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, no es que fallamos ahí, sí es que tenemos que construir cada vez más, con más firmeza, con más lucidez, esto de darles herramientas a la infancia desde el primer momento, esto de que mi hijo, mi hija sepa que me puede contar lo que sea sin miedo, que nunca va a ser su culpa, que yo no la voy a castigar, no la voy a juzgar, y que si otra persona adulta le dice cállate porque si no, ninguna persona adulta puede venir a poner límites. La única persona adulta que le puede poner límites a mi hija soy yo y su papá, ¿no? Exacto. Punto y aparte. Entonces me contás lo que sea porque lo vamos a resolver. Esta es la base, ¿sí? Esto es para mí, de alguna manera, si bien no tenemos garantías, pero de alguna manera es la mayor herramienta que tenemos para empezar de a poquito a revertir en su totalidad estas situaciones de abuso, que no vuelvan a pasar. Vane, muchísimas gracias. Pero siempre es tan lindo escucharte. De verdad, gracias. Gracias por Vane. todas las herramientas que vos nos dejás y le dejás a tanta gente del otro lado. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias por invitarme, es un placer estar acá. Le quiero mandar un beso grande a Celeste, que nos mira siempre, Sí. una genia, la escribana de mi vida. Y Le no me mandamos. voy a ir sin ese cheesecake, sépanlo. Hay una porción que tiene tu nombre. Ah, muy bien. Vane, Gracias, Vane. Gracias. Gracias, Gracias. gracias de Que estés muy corazón. bien. Muchas gracias. Chao, Hasta pronto.